He visto a muchos pacientes que han tenido infartos, anginas de pecho e incluso yo mismo llevo un stent que lo tengo implantado en una arteria coronaria y me lo pusieron a los 45 años. El problema es que muchas veces las señales pueden empezar mucho antes de que aparezca la crisis cardíaca y no empiezan de una forma dramática, sino con avisos que son tan pequeños que muchas veces los achacamos a la edad o al estrés, al calor o a estar muchas horas de pie, y alguno de estos avisos puede estar incluso en tus tobillos. Después lo comento. Lo importante en realidad no es mirar un síntoma aislado, lo importante es el patrón. Si es nuevo, si va a más, si aparece con la falta de aire, si te obliga a dormir incorporado, si notas que tu cuerpo ha cambiado de límite y, en fin. En mi caso, por ejemplo, lo que más me molestó fue saber que mi cuerpo llevaba meses avisándome de una forma más o menos ambigua de que tenía un problema en el corazón y atribuí la presión en el pecho al estrés en el trabajo y un dolor difuso por el cuello por mala postura. Y esto que soy médico, llevo décadas viendo pacientes y de todas formas no reconocí el aviso de mi propio cuerpo. O sea que no es raro el que esto pase. Por eso vamos a repasar tres cosas. Primero, cuándo hay que pedir cita esta semana. Después, qué señales hay que consultar con prioridad. Y después, qué señales no se negocian. Es decir, que hay que llamar al 112 o al número de emergencias de tu país. Esto no va de asustarse, sino va de tener el control. La señal número uno, el aviso de tus calcetines. Estamos hablando de los tobillos, de los pies. Al final del día, si te miras los pies, es posible que veas que tus tobillos están hinchados más de lo normal. La marca del elástico del calcetín queda hundida y tarda en irse. Esto es muy frecuente a partir de los 50 años, pero también quiero dejar algo claro. Los tobillos hinchados no diagnostican un infarto, no es eso. La mayoría de veces ni son por un problema del corazón. Puede ser por varices, por el calor, por medicamentos, por problemas renales, por estar de pie mucho tiempo o simplemente una retención de líquidos, porque las venas de las piernas no devuelven la sangre hacia el corazón con la misma facilidad. Hay que ir con cuidado con una trampa, que es muy frecuente. En cuanto a medicación, si tomas medicación para la presión alta, como por ejemplo el amlodipino y otros calcioantagonistas que son parecidos, pues los tobillos pueden hincharse. En este caso puede ser un efecto secundario del medicamento y no una señal de un problema del corazón. Entonces haz una prueba sencilla para orientarte en casa. Aprietas el pulgar justo por encima del hueso del tobillo, entonces mantienes 3 segundos y suelta. Si al soltar el dedo queda, o sea, la marca del dedo queda ahí como un hoyo hundido y tarda en recuperarse, pues esto es líquido y es lo que llamamos los médicos edema. ¿Cuándo hay que llamar al médico esta misma semana y consultar? Pues hay una hinchazón nueva, o que va mejor, cada vez va peor, o que te falta aire, o que por la mañana no mejora, o que vas aumentando también de peso, que tienes que dormir incorporado. Pues estas combinaciones no necesariamente indican un infarto, pero sí pueden indicar que el corazón, los riñones o la circulación necesitan una revisión. Y cuanto antes se revise, más margen habrá que actuar. Este es un síntoma precoz que puede aparecer años antes. La segunda señal es la siguiente, que la batería no carga igual. Estoy hablando de estar cansado incluso aunque hayas dormido, es como si hubiera cambiado tu límite. Presta atención a unos ejemplos concretos. Antes subías 2 pisos sin pestañear, pero ahora ya tienes que parar en el primero. O antes hacías la compra y llegabas al coche con el peso de la bolsa de la compra, en cambio ahora sin problemas y ahora te falta aire. O antes caminabas sin problemas y ahora empiezas a notar ahogo o debilidad. Podemos echarle también la culpa a la edad o al sedentarismo, pero muchas veces puede ser que sea eso. Pero si tienes factores de riesgo, por ejemplo, diabetes, hipertensión, colesterol alto, fumas o tienes antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular previa, de infartos, pues aquí la historia cambia. Esto puede significar que al corazón le falta oxígeno cuando le exiges trabajo, y aquí sobre todo el peligro es cuando hay un cambio brusco. Es decir, que si es una pequeña molestia estable durante años, tampoco es tan preocupante, pero si empeora claramente en días o semanas, que antes tenías un poco de agua al caminar, pero de repente es mucho peor, o si tus tobillos se hinchaban un poco por las varices y de golpe están muy inflados,
y antes podías subir una cuesta y ahora tienes que detenerte al poco tiempo, pues este bajón rápido es una señal de alerta por ti misma. Entonces tu cuerpo lo que hace está diciéndote algo que te dice que ya no compensa como antes, y entonces hay que prestar atención porque puedes acabar mal. La tercera señal ocurre mientras descansas. Me refiero a alertas nocturnas. Por ejemplo, llevas semanas durmiendo con una almohada de más, o te encuentras más cómodo ligeramente incorporado y antes no te pasaba, o notas que tumbado horizontal respiras peor. A esto se le llama en medicina ortopnea, y esto no es que tengas tú una manía, es una costumbre, es física pura. Al tumbarte, parte del líquido que estaba acumulado en las piernas pues vuelve hacia el pecho, hacia el pulmón, y si el corazón no maneja bien este volumen, pues los pulmones lo notan y al respirar es más difícil. Bueno, entonces presta también atención si te despierta de golpe a mitad de la noche. Es decir, que te tienes que sentar en la cama con sensación de ahogo, con palpitaciones o necesidad de abrir la ventana para buscar aire. Pues si te pasa esto por la noche, que no estoy hablando de insomnio común, o sea, no estoy diciendo que te esté dando vueltas la cabeza y como una radio y que tengas que levantarte, no. Hablo de una sensación física de amenaza, que te despiertes, que te ahogas con sudor frío, respirando mal, o sintiendo que necesitas incorporarte para poder respirar. Si esto es nuevo o progresa o aparece con dolor, presión en el pecho o con desmayo, falta de aire intensa, pues esto no lo puedes dejar pasar 2 semanas. Esto hay que pedir ayuda urgente, que es evidente, ¿no? Después la cuarta señal es sobre las revoluciones de tu cuerpo. El motor está acelerado. La mayoría de las personas no sabe cuál es su pulso en reposo. Pero si usas, por ejemplo, un reloj inteligente o simplemente alguna vez has tomado tu pulso, pues presta atención a esto. Imagínate que tu pulso solía estar estable siempre de 60 a 65 latidos por minuto y de repente, durante días o semanas, notas que no baja de 80 a 90. Y no tienes fiebre, ni has tomado más café, y no has cambiado la medicación, no tienes un motivo claro para sentirte así. Pues esto no significa automáticamente que tengas un infarto, pero sí significa que algo ha cambiado. A veces puede ser una anemia, puede ser tiroides, o a veces puede ser una infección, deshidratación, dolor, ansiedad, apnea del sueño, alcohol. Bueno, hay un montón de posibles causas, incluso medicamentos, puede ser una arritmia, pero otras veces el corazón late más rápido porque tiene una necesidad de compensar una pérdida de eficiencia, pierde fuelle, como un coche parado en el semáforo, pero que tiene el motor revolucionado. No está, o sea, no está funcionando bien y entonces necesita más potencia. Entonces, si tienes este acelerón del corazón, con pulso irregular, con dolor en el pecho, a lo mejor incluso una sensación de opresión, falta de aire, pues cuantos más síntomas, esto hay que consultar. La quinta señal es el efecto del apagón. ¿A qué me refiero? Pues al mareo común al levantarte rápido de la cama. No, me refiero a un mareo nuevo, intenso, en reposo o al hacer un esfuerzo, o directamente perder el conocimiento. Si esto va acompañado de una debilidad muy extrema, pues esta sensación de que me han apagado el interruptor de golpe, pues sobre todo si encima va con sudor frío, pues un sudor pegajoso, raro, que aparece sin motivo claro, pues hay que prestar mucha atención. Esto podría ser una baja de tensión, una hipoglucemia, una deshidratación, puede haber muchas causas, pero si esto se junta con falta de aire, presión en el pecho, náuseas, palidez intensa, una sensación de amenaza, pues esto puede ser una alerta grave. Depende de la intensidad de los síntomas y los que se sumen, porque puede ser un riesgo de un problema cerebral o del corazón comprometido. Entonces no esperes a ver qué pasa. Después tenemos la sexta señal, que es la más tradicional de todas. Es el dolor disfrazado. ¿A qué me refiero? Pues el corazón no siempre señala de forma directa al pecho. A veces lo que hace es camuflarse detrás de una falsa lesión muscular. Por ejemplo, puede doler la mandíbula, el cuello, la espalda, el hombro izquierdo, incluso ambos brazos. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes que estuvieron tiempo yendo a fisioterapia por unas supuesto dolor en los brazos y resulta que el problema real pues lo tenían en las coronarias. Bueno, esto lo que ocurre aquí es que hay un cortocircuito de interpretación del cuerpo. El corazón comparte vías nerviosas con zonas del cuello, de la mandíbula, de los hombros, los brazos, la parte alta del abdomen, y cuando al corazón le falta oxígeno, el cerebro puede confundirse
y sentir el daño lejos del corazón, aunque sea en el corazón. Otras veces el problema se puede disfrazar de problema digestivo y aparecen náuseas, pesadez, ardor raro o una presión en la boca del estómago. Esta trampa es importante sobre todo en mujeres o en personas mayores, en diabéticos, porque en muchas mujeres el problema no se presenta como una escena de película con la mano así en el pecho o con el síntoma típico. Puede aparecer con una falta de aire, cansancio extraño, náuseas, a veces presión en la boca del estómago, dolor en la espalda, en la mandíbula, una sensación de malestar que no encaja. Esto lo he visto alguna vez, me he llevado algún susto con alguna persona. Te dicen que nunca le dolió el brazo y solo sintieron una mala digestión o una presión rara, como aquí, y el dolor no cedía con nada. Pues este dolor disfrazado es peligroso, estos dolores que he explicado, porque puedes confundirlos con una contractura, con mala digestión, o con estrés incluso, y retrasa una consulta importante. Si tienes una molestia rara en el cuello, en la mandíbula, en la espalda, el brazo, el estómago, que aparece al caminar rápido o al subir escaleras o al hacer un esfuerzo y cede al parar, pues aquí se encienden las alarmas. Y si esa presión se instala en el pecho como si fuera un bloque de hormigón y se acompaña de sudor frío, falta de aire, náuseas o mareo, o como si te apagaran el interruptor, pues ahí ya hemos llegado a un punto en el que se acabaron las dudas. Has de llamar a emergencias. Llegados a este punto, lo importante es que no que vivas con miedo, sino lo contrario. Ya tienes un mapa, ya sabes qué señales pueden ser banales, cuáles merecen pedir cita, cuáles se esperan en casa. Y si has reconocido alguna de estas señales que he explicado, pues no significa que vaya a pasar algo hoy. Significa que es importante mirarlo con calma, con datos, con la ayuda médica que toque y prestar atención. También hay una segunda cuestión que es importante. Es cómo prevenir esto. No quiere decir que tengas que vivir obsesionado con el corazón, sino saber 3 gestos sencillos que bajan la carga del sistema. Aquí la buena noticia es que el sistema cardiovascular puede mejorar mucho cuando le quitas carga. Aquí no necesitas cambiar tu vida entera de golpe, pero puedes empezar por 3 cosas. ¿Cuáles? Pues primera, caminar. Si puedes 30 minutos a paso ligero, la mayoría de los días. Si ahora mismo te cuesta porque tienes problemas en las rodillas o estás en baja forma o tienes cansancio, pues empieza con 10 minutos 2 veces al día. Aquí lo importante no es sufrir, es ir moviendo el sistema, ir moviendo el esqueleto. La segunda es revisar lo que comes con una idea sencilla. ¿Cuál? Pues menos azúcar añadido, menos harinas refinadas, menos ultraprocesados en general. No porque un alimento aislado que consumas vaya a provocar un infarto, no es eso, sino porque ese patrón de alimentación mantenido durante años sube la presión, los triglicéridos, el abdomen, el riesgo abdominal. La tercera es mirarte la presión en casa, con un tensiómetro de brazo validado, sentado, tranquilo, sin hablar y anotando los valores. Si ves que se repite un valor por encima de 140/90, pues consulta. Si tu médico te marca otro valor por la edad, por el riñón o por otros motivos personalizados, pues los criterios que te diría tu médico. Y una cosa más, este vídeo es para reconocer las señales antes de que sea tarde, pero si un día el dolor ya está ahí y resulta que estás solo y no sabes qué hacer, pues necesitas otro plan distinto. ¿Qué hacer minuto a minuto mientras llega la ayuda? Y para eso preparé otro vídeo. Si tienes un infarto solo, no tosas, haz esto, se llama el vídeo. Te lo dejan en la pantalla ahora y nos vemos en este siguiente vídeo. Un abrazo, cuídate y nos vemos.